3, muchos lo saben, 3:11 de Apocalipsis. Hoy no vinieron de Decón para proyectar, no están presentes los de Decón. Desde ya los perdonamos, ¿cierto? Bueno, Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. He aquí, yo vengo pronto. Eso lo dijo el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bueno, retener, un sinónimo de retener es conservar. Otro sinónimo de retener es mantener. Otro sinónimo de retener es guardar. De modo que pudiéramos decir: conserva lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O mantenga siempre lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O guarda muy bien lo que tienes. Aleluya. También se puede hablar de retener lo relacionado con nuestro disco duro, con nuestro cerebro. El cerebro es el disco duro de la persona, ¿cierto? Ahí es donde se guarda la información. Entonces, también pudiéramos decir que la memoria es importante para retener. El que retiene la palabra peca menos. Por eso el salmista David alguna vez dijo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque cuando uno se acuerda de los beneficios de Dios, pues hermano, tiene una motivación grande para guardarse. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, pues aquí el mensaje de Dios a través el mensaje del Señor para el pastor de la iglesia en Filadelfia, y Filadelfia era una iglesia un poco débil, una iglesia con poca fuerza. Pero aunque era una iglesia débil, era una iglesia que mantenía, se aferraba a la sana doctrina, a la fe en Dios. Y aunque una iglesia débil, pero no dejaba el camino del Señor, permanecían ahí en su debilidad, con sus vicisitudes, con sus falencias, con sus errores, pero permanecían, perseveraban. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, de que la Biblia nos enseñe y que Dios nos hable a través de la Biblia para que retengamos, pues a mí me llamó la atención y quise fundamentar la enseñanza en este versículo y sobre todo en esta expresión: retén lo que tienes. Porque también esto nos enseña, hermanos, algo que ya hemos aprendido, que hemos escuchado en otras ocasiones, y es que depende mucho de nosotros. Esto también nos enseña que Dios no es un dictador. Esto nos enseña que Dios espera que nosotros tomemos decisiones frente a los regalos, a las dádivas, a las ofertas, a las bendiciones que Él nos da. Tomemos decisiones.
Porque de lo contrario, pues el ángel le hubiera dicho al pastor de la iglesia allá en Filadelfia: no se preocupe, que Dios lo va a mantener a usted ahí, a pesar de lo que sea. Pero no le dijo eso. El ángel le dijo: retenga lo que tiene. Y eso da un mensaje. Vea, hermanos, permítanme ilustrarlo con algo que me llega a la mente. Cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, creo que el monte Sinaí, para ir a recibir las tablas de la ley, entonces él organiza todo antes de irse, y entonces él encarga a su hermano Aarón del pueblo. Él no sale corriendo de una vez, sino que él deja todo organizado. El pueblo de Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y que la fe de ese pueblo estaba puesta en Jehová de los ejércitos, y que el Dios de ellos era Jehová, y el único que adoraban era Él, y era el que los llevaba por el desierto, y fue el que los pasó el mar rojo, y fue el que les dio de comer el maná, fue el que les daba el agua, fue el que los sostenía. Amén. Entonces Moisés le dice a su hermano Aarón: usted se encarga de este pueblo mientras yo vengo, para que el pueblo mantenga, yo voy a utilizar la frase, retenga lo que tiene. Amén. Para que el pueblo no se desmotive, para que el pueblo permanezca, retenga esa fe, retenga esa confianza en Dios. Y Moisés se fue y dejó ahí a su hermano Aarón encargado. Pero pasaron los días, 8 días, 15, 20 días, 30 días, un mes, y resulta, hermanos, que Moisés no venía. Y el pueblo comenzó a desesperarse. Y el mismo Aarón, que era el pastor encargado del pueblo, cayó en la incredulidad. Y dice la palabra del Señor que cuando no apareció Moisés, entonces se hicieron como una asamblea, seguramente se pusieron de acuerdo y hagámonos un Dios. Hicieron un becerro de oro. ¿Han leído la Biblia, hermanos? Hicieron un becerro de oro y dijeron: este fue el que nos sacó de Egipto. Y armaron una fiesta y comenzaron a adorar ese becerro, y estaban en la celebración, hermanos, cuando bajó Moisés. Y cuando Moisés oyó la bulla y vio lo que estaban haciendo, imagínense lo que pasó, hermanos. Tanto fue el desagrado, tanta fue la angustia y la impotencia de Moisés, que cogió esas tablas y las tiró contra el piso y las partió. ¿Han leído la Biblia? Hermano, el pueblo no fue capaz de retener su fe en el Dios que lo había traído con tantas maravillas. Por una circunstancia, por un acontecimiento, por la actitud de un hombre. ¿Cuántas personas en la iglesia no volvieron a la iglesia porque un pastor se portó mal? No, es que así son todos los pastores, yo por ahí no vuelvo. ¿Cuántos no han vuelto a la iglesia porque un líder en la iglesia de pronto cometió una falta o se escarrió o hizo algo malo, y entonces les dañó la comunión con Dios, la actitud de un particular? Pero el consejo en esta noche de parte de Dios es: retén lo que tienes. Aleluya. La palabra del Señor dice que el pueblo se desenfrenó, se descarrió, se inclinó por el paganismo, por la idolatría.
porque no estaba el líder. ¿Cuántos dirían, ese nos dejó abandonados, o se murió por allá, o nos mintió y no quiso volver, o cuántas cosas dirían? Y los desanimó y los desmotivó, y cuando él vino ya ellos no estaban reteniendo lo que tenían cuando él se fue. Iglesia del Señor, quiero decirles que en la medida en que pasan los tiempos, en la medida en que el tiempo pasa, el camino se hace más difícil. Quiero que sepa, iglesia del Señor, esta noche, que en la medida en que se acerca la venida del Señor, es más complicado el camino y usted se va a encontrar con cosas bien difíciles. Pero Dios te manda a decir esta noche, retén lo que tienes. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alguien podría preguntar esta noche, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Porque cuando Dios dice retén lo que tienes, está diciendo, yo lo creé, yo lo diseñé, yo lo hice, yo te lo regalé, pero usted tiene la obligación y el deber de retenerlo. Amén. Eso no lo hace Dios, eso le toca hacerlo a usted. Alabanzas al nombre del Señor. Eso nos toca a nosotros. Lo más grande, hermanos, que hemos recibido, es decir, de parte de Dios hemos recibido cosas muy hermosas. Y hay gente buscando los resultados del Evangelio y de la gloria de Dios más que al Dios del Evangelio y de los resultados. Y aunque sea así, Dios es tan bueno que Dios le da cosas. Y Dios nos ha dado muchas cosas. Y esto no es una frase de cajón ni un discurso preparado con anterioridad para convencer personas de que el Señor sana enfermos. Eso es una verdad. Esto no es un discurso barato de que el Señor sana cualquier enfermedad. Esto no es un invento de un hombre, de una filosofía humana, que Dios es capaz de resucitar los muertos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos. Dios puede hacerlo y lo ha hecho y lo puede hacer todavía. Y son cosas gloriosas. Pero yo quiero decirle, entre todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por el ser humano, lo más grande no son esos milagros. Lo más grande que Dios ha hecho por nosotros es salvarnos de la condenación eterna. Eso es lo más grande. Puede que a alguien se le pase la vida y Dios no lo levanta de la silla de ruedas, pero es mejor que de la silla de ruedas se vaya para el cielo. Amén. Puede ser que lo que tanto le pides no te dé la respuesta como tú la quieres y no recibas lo que estás pidiendo, pero aquí lo importante es que te salves. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. En la ilustración que hay en la Biblia del rico y Lázaro era el mendigo, era el que pedía, el que se hacía al lado de los banquetes del rico para comer de los pedazos que tiraban. Gloria al nombre de Jesús. Y yo pienso que no es extraño que Lázaro haya pensado en algún momento, algún día yo también puedo hacer un banquete. Es posible que Lázaro haya pensado, Dios también me puede levantar de este estado. Pero sabe que se murió y nunca pasó eso. Pero ¿qué es lo importante?
Dice la Biblia que se murió el rico y fue sepultado, y se murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y al final del camino y al final de la historia, ¿quién hizo más? ¿Quién ganó más? Lázaro. Aquí lo importante es la salvación del alma. Entonces, cuando la Biblia dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, una de las cosas que hay que luchar y hacer lo necesario y hasta lo imposible para retener es la vida eterna. Porque el diablo te quiere robar la vida eterna. Porque el diablo te quiere ver muerto en delitos y pecados. Porque el diablo te quiere arrastrar al mismo infierno. Pero el Señor nos ha regalado la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en San Juan capítulo 10 versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Y el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida. Y no poquita. Para que tengan vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Porque la vida que nos ofrece el Evangelio, la vida que recibimos cuando nos arrepentimos de todo corazón y nos lavamos los pecados en el bautismo en el nombre de Jesucristo, la vida que recibimos no es una vida temporal, no es una vida por 100 años, no es por 500 años, no es por 1.000.000 de años. Lo que Dios ofrece a través del Evangelio es salvación y vida eterna. Vida eterna. El diablo roba, el diablo mata, el diablo destruye. Los ministerios del diablo son todo ese tipo de cosas. Un pastor predicaba y decía: la bendición del diablo es una puñalada, una pedrada, un botellazo. Todo eso son las bendiciones del diablo. Un balazo. Pero el Señor nos da vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que hay que retener? Pues la vida eterna. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 14. La Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice el verso 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero preguntar esta noche: ¿cuántos aquí creen en Jesucristo de verdad? Los que creemos en Jesucristo de verdad, en esta noche tenemos vida eterna. El versículo que sigue ahí, el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros creemos. Es decir, que tenemos vida eterna. Pero ¿qué dice el tema que tratamos esta noche? Retén lo que tienes. Cuando la exhortación, el consejo para la persona o para la iglesia es retén lo que tienes, es porque hay la posibilidad o el peligro de que lo puedas dejar ir. O si no, no lo diría así la Biblia. Si la Biblia dice retén lo que tienes, es porque hay la posibilidad que lo pierdas. Entonces, una de las cosas que hay que retener es la vida eterna. El capítulo 5 de San Juan, el Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y termina el texto diciendo: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Esta iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Esta iglesia que el Señor ha comprado y lavado con su sangre. Esta iglesia que el Señor desnudó su santo brazo para sacarla de la inmundicia, del fango cenagoso. Permítame ponerlo así, de la caneca de la basura. Esta iglesia que no era pueblo, esta iglesia que no valía, esta iglesia que no tenía nombre, esta iglesia que vivía en el anonimato, que no existía, pero que Dios tuvo misericordia y la rescató, aleluya, con su obra redentora del Calvario, nos ha dado salvación y vida eterna. Lo que hay que retener entonces, entre las cosas que hay que retener, es la vida eterna. Y como ya dije al principio, esto se predica, hermanos, porque a veces pasamos como de carrera y no nos detenemos a mirar la importancia o la parte que nos corresponde a nosotros, porque a veces creemos que todo es de Dios. Es decir, todo en cuanto a que Él es dueño de todo, todo es de Dios. Pero en lo que tiene que ver con la salvación, toda la hizo Dios. Pero el retenerla, el mantenerla, tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro comportamiento. Alguna vez me pasó allá, hermano Iván, cuando era pastor en La Victoria. Alguna vez estaba allá predicando un tema sobre la salvación. Y estaba enseñándole a la iglesia que la salvación es un proceso y que hay condiciones para ser salvo. Y alguien se paró en la puerta a escuchar el sermón. Y cuando terminé de predicar me dijo: pastor, usted está muy equivocado, porque la salvación es por gracia. Yo le dije: sí, la salvación es por gracia, pero la salvación está condicionada. Está condicionada. El Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes. O sea que una condición para ser salvo es nacer de nuevo. Y si usted se lee 1 Corintios 6:9, por ahí lo tengo en el bosquejo, eso dice: no erréis, no se equivoquen. No erréis quiere decir no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. Y termina abajo en el verso 10 diciendo: no heredarán. Pregunto, ¿está condicionada? Sí, amén. Sí, está condicionada. Claro, es por gracia. Dios la hizo toda. La salvación no se está haciendo ni se va a hacer. La salvación está hecha. Y Dios se la entrega al ser humano como un regalo inmerecido, que no nos lo merecemos, pero Él dice: te la regalo, no te vale nada. Se la pone en sus manos, pero le dice: reténgala. Él no se la administra, eso le toca a usted. Como cuando Dios te llama y te pone en el camino y hace todo lo necesario, lo imposible, porque uno no es capaz, pero Él es especialista en lo imposible. Y Dios te trae desde donde sea que estés y te pone en el camino, pero Dios no te lleva cargado. Dios le dice: camine. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y entre todas las cosas que nos corresponde está retener. ¿Qué más hay que retener? Hay que retener la libertad. Yo pregunto esta noche: ¿cuántos de los que vinieron al culto sienten que Cristo los hizo libres? A mí me hizo libre Cristo el Señor. Yo era un esclavo de los vicios, yo era un esclavo del trago, de las cosas del mundo, del tabaco.
de tantos vicios, esclavo, hermano, encadenado. Pero un día me encontré con este Señor glorioso y maravilloso que se llama Jesucristo y me libertó de las cadenas del pecado. Cristo me hizo libre. Entonces, otra cosa aparte de la vida eterna que hay que retener es la libertad. Amén, amén. Hay hermanos que han perdido la libertad. Hay hermanos que han dejado que el diablo les ponga ataduras. Hay hermanos encadenados. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta noche afortunadamente tenemos aquí con nosotros al que rompe las cadenas. Aquí está, en este templo sencillo y humilde, está el que rompe las ataduras. Aquí está el que compra a los esclavos. En el mercado de esclavos ponían los esclavos al mejor postor. Y según la edad y según el cuerpo y según lo atlético que fuera el esclavo, así valía. Y los amos, los hacendados, los potentados, los que tenían, los señores de la época compraban los esclavos y se los llevaban para su servicio, para subyugarlos, para explotarlos. Pero hermanos, los que hoy hemos sido lavados con la sangre del Cordero, también éramos esclavos. Amén, amén. Yo hablo por ustedes porque sé lo que la Biblia dice. Amén. Éramos esclavos. Y un día se apareció el más rico de todo el universo y nos compró. Amén. Y la Biblia dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que nos compró con la sangre preciosa, aleluya, sin mancha y sin contaminación. Nos compró a precio de sangre. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Él no nos compró para subyugarnos, para hacernos peor de lo que éramos. Cristo nos compró para dejarnos libres. Aleluya. Esa es la diferencia. Isaías capítulo 42 verso 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, en la profecía del Señor Jesucristo, profecía mesiánica, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Eso habla de libertad. Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y eso éramos nosotros. Y en nosotros se cumplió esta profecía. Y el capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es libertad. Alabanzas al nombre del Señor. Las personas que han estado en la cárcel pagando una deuda, pagando una pena, cuando cumplen su condena, cuando salen porque pagaron lo que debían ante la ley, y cuando alguien los requiere y los reclama por los delitos cometidos, ellos presentan su evidencia de que ya no deben nada porque ya pagaron la pena. Amén. Y nosotros, hermanos, cuando el mundo nos acusa, cuando el diablo nos señala, cuando nos quiere hacer sentir avergonzados y nos quiere robar la fe y el gozo de la salvación y quiere hacernos ver como pecadores y pervertidos del mundo, entonces nosotros tenemos que mostrarle el Calvario. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Que usted es maldiciente, sí, Señor. Que usted tomaba trago, sí, Señor.
que usted le pegaba a la mujer, que usted era el responsable con los hijos. Sí, Señor, era. Amén. El Señor Jesucristo me cambió la vida con su obra redentora del Calvario. Si el diablo me está oyendo, yo le predico este sermón también a él. Cristo me hizo libre de todas las situaciones. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice en el capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, retengan lo que tienen. Amén, amén. ¿Y qué es lo que tenemos? Libertad. Amén. No vuelvan al yugo de la esclavitud, porque el enemigo quiere devolvernos, quiere llevarnos al yugo de la esclavitud, pero Cristo nos hizo libres. El Señor Jesucristo nos compró, aleluya, no para que sigamos siendo esclavos como ya les enseñé, sino para darnos la verdadera libertad. Amén, amén. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos han conocido la verdad? Amén. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La verdad no es una religión. La verdad no es el título de esta iglesia. La verdad tiene nombre propio. La verdad se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Él se paró un día en plaza pública y lo testificó ante la gente, ante la multitud que lo escuchaba, y dijo: yo soy el camino, pero además yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que la verdad es Cristo. Amén. Conocer a Cristo es conocer la verdad, y el que conoce la verdad es libre. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, como nosotros conocimos al Señor, somos libres. Y lo que dice el Señor en esta noche a través del mensaje es: retén lo que tienes. ¿Te sientes libre? Retén lo que tienes. ¿Te sientes salvo? Retén lo que tienes. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué más es lo que hay que retener? Son tantas cosas. Yo les puedo mencionar unas pocas, pero son muchas. La limpieza espiritual. Hay que retener la limpieza. Vean, hermanos, cuando una persona se arrepiente y llega a las aguas del bautismo, al momento de salir de la pila bautismal, su vestido es impecable. Si el Señor viniera en ese momento, no hay duda que esa persona está lista. Amén. Si hubiera una santa cena, el más apto para participar de esa santa cena es ese que acabó de salir, porque fue lavado. Ni siquiera con una sangre expiatoria, aunque se canta bajo la sangre de la expiación y llamamos la sangre de la expiación, pero la expiación, el significado de la expiación significa cubrir. Pero la sangre de Cristo no solamente cubre, Aunque limpia. la sangre de Cristo limpia, Amén. quita la mancha. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Pero Dios. usted sale del agua del bautismo y usted empieza su vida cristiana, y el diablo le manda a los demonios a inmobrarle su vestido. ¿Qué dicen ustedes? Sí, amén. ¿Cuántos han sentido, perdónenme la palabra, que el diablo les ha tirado porquerías por ahí en la vida cristiana? Sí,
porque Él quiere enmudrar el vestido. Pero cuando la Biblia dice retén lo que tienes, está hablando de esa limpieza con la que Cristo te limpió. No sé cuántos de ustedes han oído la historia, la anécdota de aquel ebanista. El ebanista, hermanos, ya se nos va a acabar el tiempo. El ebanista que, pasando por un derrumbe que había bajado con palos y con de todo, piedras, y una raíz de la montaña podrida bajó entre el derrumbe, y él vio esa raíz ahí metida entre el barro y dijo: aquí hay una obra bonita. Nadie la veía, pero él la vio. Y fue y como pudo, sacó esa raíz del barro, le quitó el pantano, le quitó las hojas podridas, le quitó las puntas malas y cogió esa raíz y se la llevó para su casa y la lavó, la limpió y después la metió a su taller y comenzó a tallarla y comenzó a trabajarla. Y cuando pasó el tiempo se hizo una obra costosísima con esa raíz podrida. Y esa es la historia de nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo cree usted que estaba usted cuando el Señor se lo encontró? Así se estuviera echando la loción que le trajeron de París y tuviera los tenis Nike o los más caros de marca, o así estuvieran montado en el carro último modelo. Pero ¿cómo estabas cuando te encontró Jesucristo? Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor nos encontró y comenzó a quitarnos basura, inmundicia, a limpiarnos, aleluya, porque hablábamos mal y Él nos quitó esas palabras feas, porque éramos deshonestos y el Señor nos quitó esa deshonestidad, porque éramos, hermanos, nos comportábamos mal, vivíamos mal, metidos en las cosas del mundo, en la música mundana, en las discotecas, y el Señor nos empezó a quitar toda esa porquería del mundo y comenzó a hacer una obra en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos llevó al taller y nos quitó toda esa inmundicia que teníamos antes y que nos lavó y nos limpió? Bueno, entonces Dios te dice esta noche: retén la limpieza que te hice. Reténgala. Capítulo 15 de San Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y el versículo 3 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. Mire lo importante de venir al culto, hermanos, a la enseñanza, ¿cierto? Cada que usted se sienta ahí a la mesa a oír la palabra, el jueves, el domingo, en la doctrina, en la exhortación, en la enseñanza, es que Dios te está lavando, te está limpiando. Aquí le dice el Señor a sus discípulos: ya ustedes están limpios, no por el baño que se pegaron en la casa, no. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es que la palabra limpia, hermanos. La palabra purifica. Gloria al nombre de Jesús. Juan dijo unas palabras en Mateo capítulo 3 verso 11. Dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el versículo 12 dice lo siguiente: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Usted sabe que es el aventador. ¿Saben qué es el aventador?
En la finca, en la época en que uno cultivaba ya el café o el frijol, que no estaba venteando para poderle sacar la basura, entonces le ponía con una cosa, ¿me explico? El café, porque no había energía para poner un ventilador, entonces con una tapa. Y lo que dice el versículo es eso: el aventador lo tiene el Señor en su mano. Eso dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Es decir, el trigo cuando se trilla está lleno de tamo, de basura, de impureza, pero el aventador, porque la Biblia dice que el espíritu es viento. Amén, hermanos. Cada que el Espíritu te habla, cada que el Espíritu te trata, cada que el Espíritu te estremece, te hace mover o saltar o hablar en lengua o danzar, el aventador está en su mano y le está sacando basura y lo está convirtiendo en trigo limpio. Le está sacando la basura para que sea trigo limpio, porque dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Usted no es basura, hermano, perdónenme. Usted y yo tenemos que ser trigo. Deje que el aventador te saque la basura. Porque hay hermanos tan amarrados, tan abrazados a la basura, que el aventador tira la basura y ellos han pegado para el mundo de la basura. No, suelte la basura, quédese en la iglesia. Deje que el viento se lleve la basura, pero usted no se vaya, quédese en la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tanto que decir, hermanos, del tema, porque hay tantas cosas de las que el Señor dice, retén lo que tienes. Amén. El Espíritu Santo, retén lo que tienes. Alabanzas al nombre de Jesús. La adopción. Dios nos lavó, nos hizo, nos limpió, nos purificó, pero no solamente eso, sino que nos hizo sus hijos. Retén esa adopción. Esa posesión, Dios nos posesionó. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que lo llamó. Y dice, y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, una posición especial. Retén lo que tienes. ¿Me entendieron el mensaje? Pónganse de pie, por favor. Vamos a